Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará el profesor Manuel Leonardo Prada. Profesor, bienvenido. Muchísimas gracias, Hernando. Cuéntenos, profe, un poco de usted. Bueno, pues yo crecí en una iglesia protestante de los hermanos menonitas, asunto que me puso en contexto en cuanto a estoy en Colombia, en una sociedad en la que hay personas muy pobres, también personas demasiado adineradas, y si bien es cierto, el anabautismo, que es la teología profesada por los hermanos menonitas, no involucra marxismo, si hay un acercamiento a la teología de la liberación, que claramente está ligada a la filosofía de la liberación, a esta lectura marxista que se hace de la historia y a procurar transformarla. Entonces, como que esas ideas más otros cuestionamientos me llevaron a estudiar teología. Leyendo teología, pues como que no comprendía mucho cuando había alusiones a la filosofía. Eso me llevó a la filosofía, me enamoré de esta disciplina y eso me llevó a estudiar una maestría en filosofía latinoamericana muy ligada a movimientos sociales, a formas de pensar amerindias, a pensar cómo los marxismos han sido transterrados aquí a Colombia, por ejemplo, qué efectos tanto positivos como negativos ha habido, y tratar de ver, digamos, esto libre de dogmatismos, de grupos al margen de la ley, más desde una perspectiva académica. Posteriormente hice un doctorado en filosofía, en praxeología, que es precisamente el tema del que vamos a hablar ahorita. Muchísimas gracias, profesor Manuel. Para comenzar el programa, vamos a leer lo siguiente. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Profesor Manuel, ¿qué nos quiere decir esta frase? Y bueno, ¿de dónde sale? Bueno, esta tesis de Feuerbach, que fue tan importante para Karl Marx, es retomada por Antonio González Fernández con el objetivo de cuestionar la diferencia habitual que trazamos entre praxis y teoría, como si fueran asuntos irreconciliables. González, que hace una lectura subiriana de la realidad, pues se remite a Aristóteles, que es clave para entender el pensamiento de Javier Zuviría Palategui, y desde Aristóteles pues va a comprender que la praxis no se opone a la teoría, sino que esta última hace parte de la praxis. ¿Cuál es la diferencia que, digamos, habitualmente tenemos? Es que hay unas praxis, unas acciones que tienen su fin afuera de sí mismas, como cuando construimos una casa, no lo hacemos tanto por el placer de construir, sino por la necesidad de vivir ahí o de venderla, ganar dinero, pero el fin, el propósito de realizar esta casa está fuera de la casa misma, versus las acciones que son teóricas, que tienen una acción dentro de sí mismas, como cuando uno ingresa a estudiar filosofía, como que desde antes de iniciar uno sabe que no se va a volver millonario, como tal vez un ingeniero de petróleos, pero si uno elige esto es porque ama el conocimiento, tal vez desde una perspectiva contemplativa y no tanto calculadora, utilitarista, etc.
Entonces, en esa línea de pensamiento, como que cuando alguien toca la flauta por el placer de tocarla, estaría llevando a cabo una praxis teórica, y por esa razón Antonio González no encuentra una oposición entre ambos conceptos. A partir de ahí procede a definir la praxis como el conjunto de los actos humanos, lo cual nos lleva entonces a una nueva definición: ¿qué significan los actos? Y por acto, González entiende el surgir de todas las cosas. Antes de esta explicación, que nos va a llevar, digamos, a más definiciones y más construcciones teóricas, me gustaría mencionar que el concepto de praxeología tiene que ver con la vida y obra de Ignacio de Ellacuría, que es, por decirlo así, el maestro de Antonio González Fernández. Antonio González es un filósofo y teólogo español nacido en Oviedo. Ignacio de Ellacuría era un sacerdote jesuita que llevó a cabo su proyecto académico en San Salvador, principalmente de la mano de Javier Zuviria Palategui. No que Zuviria estuviera en El Salvador, sino que desde ahí Ellacuría pues estaba en diálogo con Zubiri, y pues tratando de aplicar el concepto zubiriano de realidad a la lectura de la realidad latinoamericana, para, digamos, generar una alternativa al marxismo, que no se hiciera una lectura meramente de la historia de la tensión entre ricos y pobres, sino que se pudiera profundizar en esa realidad, la complejidad que hay entre ricos y pobres, que no es como un polo y otro, sino es que están en la misma realidad y tienen que llegar a acuerdos, etc. Entonces, González quedó como muy cautivado con la idea de llevar a la práctica, no tanto a la praxis, sino a concretar la teoría, lo que él había aprendido en el seminario, y dijo: yo me quiero dedicar a esto, si en algún momento hago filosofía, que sea de la praxis. Hasta el momento él, como cualquier mortal, entendía que la praxis se oponía a teoría, y es después ya entablando una filosofía de la praxis que dice, bueno, no son términos opuestos. Entonces, digamos que la praxis no va a ser entendida desde el concepto marxista, sino más bien como el conjunto de los actos humanos, y acto se entiende como el surgir de todas las cosas. Ahora, la palabra surgir no es arbitraria, sino que tiene un significado etimológico, viene de sub, que traduce debajo de, y rego, que es regir, gobernar. Subrego, entonces, o subregir, que es traducido o reunido en castellano por el regir, el surgir. Este subrego sería una traducción de hip argein, hipo debajo de, y arge o argein, en este caso el verbo en infinitivo, sería como el principio, no solamente entendido como origen, sino también lo que principia, lo que gobierna. Entonces, a partir de estas etimologías, Antonio González Fernández menciona que los actos, al ser el surgir de todas las cosas, quedan debajo de, esa es la importancia del sub o del hipo, en este caso debajo de la cosa actualizada. Cuando hablo de actualización, me refiero al término utilizado por González como alternativa al término captar, también al término aparecer, muy ligados a esta epistemología subjetivista que considera que la mente humana es el subjectum, que la realidad externa es el objectum, y que entonces esa realidad viene en imágenes, bien sea táctiles, sonoras, visuales, etcétera, se captan mediante nuestro sistema perceptual, y con nuestra imaginación como que agarramos esas diferentes percepciones para darles una unidad. Esto, digamos, sería lo que Kant nos enseña, pero entonces González dice, me interesa más considerar a las cosas como reales, ya constituidas, por lo cual el ser humano no tiene que darles una unidad con su intencionalidad, sino que más bien en el momento de captarlas, las cosas ya están enteras, por decirlo así. Es por eso que González prefiere el término actualizar a captar o percibir. Se actualiza la cosa real, y por ser real es diferente a nosotros, no depende de nosotros para existir. Con esto se va distanciando González del idealismo. De tal manera que esta cosa, cuando surge nuestro acto, sea de tocar, de ver, bueno, cualquier acto de nuestro sistema perceptor,
la cosa rige, en el sentido de yo veo, digamos, el vaso de agua que estoy tomando, pero digamos, el vaso no queda debajo de mi acto de ver. Yo no veo mi acto de ver, sino que cuando veo el vaso me olvido del acto de ver. Este desaparece y solo veo lo visto en mi acto de ver. Es por eso que González habla del surgir. El acto es el surgir de las cosas. La cosa surge y el acto de ver queda debajo de lo surgido, queda gobernado por lo surgido, que es la cosa real. Es en este sentido algo parecido a esa visión heideggeriana del ser que, digamos, muestra, pero también oculta. En este caso, lo visto, lo mostrado implica que el acto no se ha visto. Y por ende, González habla del acto como transparente, como invisible. Las cosas surgen, pero los actos no se ven, no se escuchan, no se tocan. Claramente, para poder seguir interiorizando más a fondo, profesor Manuel Leonardo Prada, démosle un breve tiempo a nuestros oyentes con el propósito de dejarles una pregunta antes de seguir ahondando en las definiciones. ¿Cuál pregunta desearía plantearnos? ¿Los seres humanos somos cosas? Tal como lo pensaba René Descartes, tenemos una cosa extensa y una res cogitans, una cosa que piensa, somos cosas pensantes. ¿El término sustancia, cosa, se puede predicar de nosotros? Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el programa de hoy, la praxeología. ¿Qué podemos decir acerca de la pregunta anteriormente planteada, profesor Manuel? Y seguir llevando el hilo del que nos estaba comentando, pues, con este filósofo y teólogo español. La praxeología, que como veíamos se distancia del marxismo y tiene mucho que ver con Ignacio Ellacuría, con Javier Zubiri, está pensando al ser humano no en términos de coseidad, de sustancia, de cosa que piensa, sino más bien en términos de acto encarnado. Y esa es la razón por la cual estaba mencionando que la praxis es el conjunto de los actos humanos y que acto es el surgir de las cosas. Ya entendiendo entonces que el acto significa que una cosa real que es diferente a nosotros, que no depende de nuestra percepción sensorial ni de nuestra intencionalidad para ser constituidos, sino que ya son y simplemente se actualizan en nosotros, y con esto evitamos los problemas del idealismo, digamos que esta cosa que se actualiza genera nuestro primer acto, llamado por González sensación, que insisto no es lo mismo que percepción. Más adelante él va a utilizar el término percepción, pero este ya va a involucrar intencionalidad, sentido, orientación. Aquí es simplemente como una captación sensorial. En el acto surge el vaso de agua, yo lo veo, lo puedo oler, lo puedo saborear, lo puedo captar con mis sentidos. Ahora, González plantea estructuras, eso es lo propio de la filosofía zubiriana de la cual es heredero. En este caso, el acto de sensación va unido al acto de afección. Este vaso de agua que está frente a mí, por ser real, no es inventado por mí y por ser real me afecta. Cuando digo que me afecta está ahí, tiene agua, estamos en Bucaramanga, hace calor y si tomo agua sacio mi sed, si no la tomo, como que el agua estará ahí haciéndome ojitos, diciéndome tómame y yo seguiré con mi sed. Entonces no es meramente una imaginación, no es meramente algo accesorio, sino que está interpelándome, diciéndome me va a tomar o no. Es un desafío constante el que la realidad me da. Y esto da pie al siguiente acto llamado de ebullición, acto de ebullición. Yo tengo que decidir qué hacer. Paro mi discurso para tomar agua, hago caso omiso a la impelencia del agua. Impelencia es un término físico
que denota como esa fuerza que tienen las cosas para obligarnos a hacer algo. Pensemos, no sé, en un hombre morboso que ve una mujer bonita y como que no puede dejar de observarla y encima le da un piropo desagradable. En este caso, eso no lo hace, digamos, con una bicicleta que pasa o con un perrito que pasa. Hay una realidad que lo fuerza a comportarse de esa manera. Esa es la impelencia, y en este caso es como si el vaso de agua quisiera obligarme a que yo lo tomara. Pero yo no soy meramente un animal sujeto, digamos, al instinto de supervivencia que llevaría a un perro a tomar agua sí o sí en caso de tener sed para poder sobrevivir, sino que hay una distancia entre el estímulo y las respuestas. Digamos, el perrito por instinto de supervivencia ve agua, tiene sed, no puede hacer otra cosa sino tomar. En contraste, el ser humano, aunque tenga mucha sed, al ver el agua ahí, que le hace ojitos para tomarla, el ser humano es capaz de decir no la tomo. Me quiero morir, estoy aburrido de la vida, no me aguanto más este gobierno o lo que sea, me quiero morir. El ser humano tiene la posibilidad de excogitar respuestas ante los estímulos que sean diferentes a la instintiva. El perrito no, por instinto solo puede decidir, entre comillas decidir, la única acción que puede realizar para reaccionar a ese estímulo es tomar agua, o ante una perrita en celo, pues pelear contra un montón de perritos para tratar de procrear, no puede hacer más. El ser humano no, el ser humano tiene una distancia entre el estímulo y la decisión, por lo cual puede tomarse un tiempo para pensar en posibles decisiones diferentes a la instintiva, y en esto consiste su libertad. Ahí es cuando González va a equiparar el concepto de libertad con el de alteridad. Alteridad que implica la otredad, el vaso de agua es diferente a mí, yo no lo inventé, no lo constituí kantianamente, sino ya estaba ahí y se actualizó en mi acto de tomarlo, etc. Y en este caso, este acto me lleva a tomar la decisión de si acepto la invitación del agua, que yo me la tomé o no. Ahora, a estos tres actos en conjunto, me refiero sensación, afección y volición, González los va a meter en una bolsa, en una estructura llamada acción. A esta estructura, si le añadimos intencionalidad, entonces se convierte en la estructura de la actuación. Intencionalidad en este caso se va a referir a una orientación, a un sentido que damos a las acciones, generalmente por la cultura, por las tradiciones. Digamos, yo veo a una mujer bonita y si bien es cierto su cuerpo es impelente, por tradición, por cultura, no veo la necesidad de ser morboso ni de dar un piropo, sino de seguir de largo. Es algo que fluye porque así me enseñaron. No crecí en una sociedad machista, entonces digamos esa no es como la reacción inmediata. No obstante, podría convertirme en machista o podría quitarme los ojos o podría tomar cualquier reacción. Esas, digamos, direcciones que damos a nuestros actos, a nuestras acciones, sería la estructura de la actuación. Y se refiere entonces a que nosotros no meditamos mucho a la hora de hacer cosas, sino que actuamos como un actor que tiene un rol que no escribió y ya, como un profesor que da su clase y sale y es papá o es esposo o hijo y sigue roles. No obstante, va a haber una estructura que es la última, se llama actividad, en la que el ser humano, en calidad de autor de su propia vida, algo que tiene ecos de esta visión de la existencia auténtica de Heidegger, este ser humano, con las posibilidades que tiene, crea el propio guión de su propia existencia. En ese sentido, González como que da cuenta de los conceptos subirianos de personalidad y personalidad. La personalidad es aquello por lo cual somos lo que somos en términos biológicos, y la personalidad es aquello que hacemos con base en nuestra biología, nuestra historia, nuestra cultura, nuestras posibilidades. En ese sentido, la actividad en cuanto estructura práctica relacionada con la creatividad nos permite autoconstruirnos, sin olvidarnos que la realidad nos limita. No puedo autoconstruirme diciendo de ahora en adelante voy a volar, no tengo alas, pero sí puedo decir, me aburrí de ser profesor, voy a ser taxista. Como que hay posibilidades a las cuales podría acceder. Eso en conjunto sería la estructura de la praxis, estructura porque se supone está en los seres humanos, lo cual no supone un sujeto trascendental como hablaría Edmund Husserl, sino somos actos encarnados.
acto las cosas surgen, pero surgen en una carne, no en una cosa, no en un sujeto, el subjectum cartesiano. No somos una cosa con propiedades, una cosa duradera, infinita, que sea un sustrato de propiedades, sino que somos carne, concepto teológico que involucra finitud, fragilidad, y por ende cuando González entabla el concepto antropológico de hombre o ser humano como acto encarnado, está diciendo el vaso de agua surge en una carne, por eso es que me impele, no está surgiendo en una cosa sin pasiones, sin afecciones, sin sentimientos, sin emociones, sino en una carne que se alborota ante la posibilidad de saciar la sed o ante la posibilidad de, no sé, obtener dinero o lo que sea. La realidad nos impele y ya depende de nosotros decidir si accedemos de manera instintiva ante esos estímulos o si pensamos cuál es la mejor de las respuestas. Claramente es algo que no se ha pues abordado, por ejemplo, aquí en el programa, y es la praxeología misma, y de verdad viene muy bien, estimado profesor Manuel Leonardo, que lo traiga a colación, inclusive que pasemos como de esos conceptos de praxis, los cuales nos ha brindado los 3 actos, los cuales también se precisan, y que a la final nos convoca o nos llama de por sí a no quedarnos como en la mera especulación como lo hacían antiguamente, que se quedaban pues quizás viendo, reflexionando, pero se quedaban ahí. Y creo que la praxeología de cierta manera nos invita a eso, como a salir, como incluso la ética experimental también suele hacerse. Pero antes de concluir, ¿qué quedaría por decir respecto a la teoría misma de la praxeología con el día a día de hoy? Digamos que por cuanto la praxeología es una derivación de la fenomenología, Javier Zubiri estuvo en contacto con los textos de Edmund Husserl, también de Martin Heidegger, de hecho estudió con él, etc. La praxeología busca como purificar, aunque ese término suena muy duro, aquellos problemas que Husserl tuvo en su visión fenomenológica. Digamos, al inicio estaba tratando de llevar al ser humano, o más bien el análisis, la investigación por el ser humano desde el análisis, desde la analítica, asunto que más adelante se va a ver manifestado en Heidegger, pues con la analítica del Dasein. Y todo esto como que luego se ve, no sé, abandonado por Husserl cuando se mete con la subjetivación del acto, como diciendo, hay un sujeto que ejecuta actos, el ser humano es más que un mero acto contingente, frágil, el ser humano tiene que tener algo sustantivo. Ahí como que Zubiri se separa de Husserl y más adelante González se va a separar de Zubiri diciendo, bueno, los actos no pueden ser considerados como reales por cuanto no son cosas que surgen, sino el surgir de las cosas. Esa va a ser como la clave en la praxeología. ¿Qué tienen en común Husserl, Zubiri y González? Que evitan los supuestos. Claro, González va a denunciar, si se puede achacar ese término, como Husserl, antes que Heidegger, como que se desliza desde el acto hasta el sujeto, y más adelante como Zubiri se desliza desde el acto hacia la cosa real. Pero más allá de eso están procurando ver sin supuestos, tratar de atenerse a las cosas tal como surgen en la percepción sin necesidad de acudir a teorías. Entonces, por ejemplo, aquí tú tienes una hoja en blanco, la fenomenología, la praxeología no estarían pensando tanto en el chorro de fotones que constituyen el color blanco, porque esto sería un aspecto teórico, no estamos viendo fotones, sino que estamos viendo la hoja tal como se da en nuestra experiencia inmediata. Es a partir, digamos, de esa experiencia inmediata que González comienza a hablar de el acto de sensación, afección, volición, cómo estos 3 constituyen la estructura de la acción, y cómo esta puede convertirse en actuación si le agregamos intencionalidad, y cómo esta se puede convertir en actividad si le agregamos creatividad, la existencia auténtica del ser humano. Entonces, digamos que ¿qué faltaría por mencionar? Que la fenomenología es un intento de ir a las cosas mismas, en lo cual consistía el proyecto husserliano, evitando supuestos, tratando de atenerse a la experiencia inmediata, por lo cual se constituye en un método bastante útil, aplicable a diversas situaciones.
En el caso, por ejemplo, de la tecnología, a mí me sirvió para pensar qué acontece con, por ejemplo, una persona que trabaja en un call center, está 8 horas al día frente a una pantalla y para descansar lo primero que hace es revisar su pantalla, su teléfono celular, o llegar a la casa a prender el computador, a ver quién le ha escrito en Facebook, etc. Mi pregunta ahí es, estos aparatos, el celular, el computador, ¿están obligando a esta persona a seguir atada a él? Este computador es un esclavista, la persona no tiene voluntad, libertad, no puede oponerse a seguir utilizando de manera acrítica estos aparatos. ¿Qué pasa ahí? Entonces la praxeología me sirvió para decir, bueno, un teléfono celular o un videojuego, un computador no es algo que el ser humano se esté imaginando, no es que esté constituyendo de manera kantiana, sino que el aparato es real, está ahí, tiene capacidad de afectarnos por ser real, por ser impelente, y nos propone que lo usemos. El videojuego le propone a un niño de 15 años juegue 15 horas al día. Ya está en el ser humano si decide usarlo, caer en esas garras, digamos, de estos aparatos tecnológicos, o si usarlos un ratico y pasar a hacer otra cosa, porque el ser humano ante ese estímulo no está obligado a dar una respuesta instintiva, sino que por alteridad o libertad puede excogitar respuestas diferentes, como decir juego 1 hora y luego me voy a la biblioteca. Profesor Manuel Leonardo, creo que bien nos ha podido precisar digamos, el tema del programa de hoy con realidades muy prácticas y realidades muy cercanas a cada una y cada uno de nosotros. Pero bueno, el factor del tiempo siempre va a estar ahí presente y de verdad agradecemos todos los aportes, todos los comentarios que su merced nos da. Y bueno, amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Del mismo modo a nuestro invitado, profesor Manuel Leonardo Prada, por su participación y valiosos aportes. Esperamos contar nuevamente con su participación en nuestro espacio de la reflexión y la crítica. Muchísimas gracias por la invitación y claramente estaré dispuesto a volver cada vez que me invites. Mil gracias. Bienvenido de igual manera a nuestra alma mater y a nuestra Escuela de Filosofía UIS, estimado profesor Manuel. Muchísimas gracias. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.